Innumerables historias emergen desde lo profundo de la selva. Exploraremos saberes ancestrales, biodiversidad y los vínculos que nos conectan con nuestra Amazonia colombiana, amplificando las voces de quienes la habitan, la estudian y la protegen. Bienvenidos a Ecos de la Selva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuestro video podcast Ecos de la Selva. Mi nombre es María Camila Castellón y los invito a que nos acompañen en este nuevo episodio titulado Bioeconomía, ciencia al servicio de la comunidad. Nos adentraremos en este tema para responder la pregunta: ¿cómo es posible generar bienestar social en las comunidades amazónicas a partir del uso sostenible de la selva? Para esto nos acompaña Juliana Cardona Jaramillo. Juliana es investigadora del Programa de Sostenibilidad e Intervención del Instituto Sinchi y ha dedicado gran parte de su trabajo a la bioprospección de la biodiversidad amazónica para investigar sus usos y diseñar procesos de bioeconomía que generen bienestar social en las comunidades amazónicas. Juliana, bienvenida a Ecos de la Selva. Gracias, María Camila. Es de verdad un gusto poder compartir un poco acá de la bioprospección y la bioeconomía en la Amazonía colombiana. Bueno, Juliana, agradeciendo de nuevo que estés aquí en este espacio, queremos iniciar esta conversación con que le expliques precisamente a nuestro público qué es eso de la bioprospección. La bioprospección puede ser una palabra un poco técnica que suena lejana de esta idea del uso sostenible, pero efectivamente es la base de lo que es la bioeconomía. Porque en el proceso de bioprospección lo que hacemos es una búsqueda sistemática de grupos funcionales en los recursos biológicos para poder dar respuesta a las necesidades que tiene la industria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los textiles que usamos para nuestra ropa, si tú ves, todos requieren pigmentos, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos en la etapa de bioprospección es encontrar qué recursos de la biodiversidad nos pueden dar este tipo de pigmentos. Y de alguna manera entendemos que los pigmentos tienen ciertos grupos funcionales químicos y nos dedicamos a su búsqueda sistemática utilizando diferentes herramientas químicas, metabolómicas, metagenómicas, genómicas, que acopladas nos dan respuesta a entender para qué puede servir cada grupo biológico, cada especie, cada recurso de nuestra biodiversidad. Bueno, Juliana, en esta búsqueda sistemática que nos dices que es la bioprospección, se necesitan espacios bien equipados. ¿Qué laboratorios y sedes del Instituto Sinchi trabajan en estos proyectos de bioprospección y cómo se complementan entre ellos? Tienes toda la razón, María Camila. Para poder generar bioprospección, nosotros requerimos cierta infraestructura y también muchos convenios con otras instituciones. En el Instituto Sinchi, dado que tenemos la fortuna de tener diferentes sedes dentro de nuestra Amazonía colombiana, tenemos nuestra sede principal en Leticia, sedes en Mitú, en San José del Guaviare, en Florencia, en Puerto Asís. Eso nos permite tener ciertas facilidades en laboratorios y plantas piloto, porque no nos hace ningún bien saber qué grupos funcionales, qué compuestos tiene una especie si no podemos extraerlo y llevarlo a un producto. En ese orden de ideas, aquí en la sede principal, en la sede de Enlace Bogotá, tenemos el Laboratorio de Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad, donde tenemos facilidades como equipos de cromatografía líquida y cromatografía gaseosa. Todos esos detectores lo que nos permiten es cuantificar compuestos dentro de estas matrices que tenemos en los recursos biológicos. Tenemos una variedad de equipos que nos permiten hacer pruebas a nivel laboratorio de cómo extraer y cómo entender estos compuestos. Pero esto no tendría sentido si nosotros no trabajáramos de la mano con el otro laboratorio que tenemos aquí en la sede de Enlace Bogotá, que es el Laboratorio de Biotecnología y Recursos Genéticos. Allí hacen toda la parte molecular y genómica de estas especies, aunque tenemos allí un foco muy hacia los microorganismos, pues estas herramientas nos permiten entender toda esta parte genómica de los diferentes recursos de la Amazonía.
Adicionalmente, en la sede de San José del Guaviare tenemos un recurso muy importante que es el Laboratorio de Bromatología. Allá es donde entendemos, digamos, la composición en cuanto a grupos funcionales gruesos de metabolitos primarios de lo que tienen nuestros recursos biológicos, que es básicamente lo que nosotros siempre vemos en esas tablas nutricionales que nos dicen cuánta proteína, cuántos lípidos, cuántos carbohidratos tiene, porque eso nos va a dar cuenta de cuál es la aptitud tecnológica y qué tipo de procesos de extracción yo voy a requerir para poder aprovechar ese recurso de la biodiversidad. Adicionalmente, allá está la planta piloto de ingredientes naturales, donde tenemos facilidades para extracción de aceites esenciales, prensas, filtros que nos ayudan a hacer una primera etapa para pasar de un nivel de madurez tecnológica TRL4, que es lo que entendemos como el análisis en laboratorio, a una escala TRL5, nivel piloto, donde entendemos ya sistemas integrados. Entonces allí, en esta planta piloto de ingredientes naturales, hacemos esas primeras pruebas antes de ir a donde nuestros aliados. En Leticia también tenemos una planta de agroindustria donde estamos haciendo pruebas muy enfocadas hacia alimentos, hacia el sector de alimentos, que nos da cuenta de esos escalamientos y poder entender no solamente cuál es ese grupo funcional, sino cómo llevamos eso a un producto real. Bueno, Juliana, ahora que entendemos un poquito más qué es la bioprospección, esa búsqueda sistemática de especies, de grupos funcionales que nos contabas, vemos que está muy ligada a otro concepto que también lo nombraste y que además le da el nombre a este capítulo, que es el de bioeconomía. También puede ser un concepto nuevo para algunas personas de nuestro público, entonces para continuar con esta conversación quisiéramos que nos expliques qué es bioeconomía. Bueno, la bioeconomía se volvió un término de moda en los últimos 5 años y todos entendemos tal vez la bio y economía, y siempre que le preguntas a las personas qué entienden sobre eso, siempre me dicen bio, los recursos de la biodiversidad, economía, plata. Pero si vamos realmente a lo que es la bioeconomía yo lo siento como un cambio de paradigma. La economía, fíjate que es el análisis de cómo un sistema está interactuando en el flujo de recursos, tanto económicos como bienes, como servicios, cómo interactuamos como humanos. Y en esta visión occidental de la economía, nosotros siempre hemos centrado el foco, tenemos un foco muy antropocentrista que centra nuestra economía en el bienestar humano. Sin embargo, la bioeconomía centra este sistema en algo más cosmocentrista, emulando lo que las comunidades indígenas han hecho durante milenios y milenios. La bioeconomía es precisamente ese desarrollo y diseño de procesos, bienes y servicios a partir del uso sostenible de la biodiversidad, basado en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, muy entendiendo, muy desde lo que la segunda ley de la termodinámica nos indica, todo este aumento de entropía que efectivamente nos hace pensar que los recursos son limitados, la energía es limitada, la materia es limitada, y por tal motivo todo lo que generamos en los procesos de bioeconomía no puede ser la producción de un bien, la producción de un producto per se, sin entender cuál es la huella de carbono que está generando, sin optimizar la energía para poder obtener ese bien, sin hacer un uso responsable que tenga un retorno adecuado en lo social y lo ambiental, además de la parte económica. Entonces, todos los modelos de bioeconomía no solamente se centran en el uso de la biodiversidad, sino que es el desarrollo de procesos para el uso sostenible de la biodiversidad, entendiendo que debe haber un retorno positivo
en esos tres pilares fundamentales: lo ambiental, lo social y lo económico. Ya nos contaste un poquito qué es hacer la bioeconomía y les contamos a nuestro público que el enfoque de bioeconomía, los proyectos de bioeconomía es algo que el SINCHI ha apoyado últimamente harto. De hecho, el instituto pues participó en el Foro de la Bioeconomía Panamazónica en julio de este año. También algo que nombraste que me parece muy importante es que el enfoque de bioeconomía que tienen no es un enfoque antropocentrista, sino cosmocentrista. Y eso es importante porque estamos hablando en un contexto amazónico. Entonces quiero preguntarte cómo este enfoque de bioeconomía, tal cual nos lo explicas, ayuda a conservar la selva. Siempre que entendemos la bioeconomía como la generación de bienes y servicios, no se podría entender que esto estuviera apoyando a conservar la selva. Sin embargo, al entender que este enfoque de bioeconomía se basa en la bioprospección, tú sabes que lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se cuida. Entonces, cuando nosotros logramos la generación de bienes y servicios a partir de los productos del bosque, le estamos dando una razón a la comunidad para que cuide ese bosque, porque efectivamente ese bosque se vuelve la fuente de un recurso que da un retorno no solamente económico, sino que da un retorno en beneficios no monetarios, en lo ambiental, para la preservación de los servicios ecosistémicos y también de cohesión social. Entonces, la bioeconomía no se puede ver como el simple diseño de un producto, y como consumidor, cada vez que compramos un producto amazónico, debemos de alguna manera concientizar que estamos aportando a que esa bioeconomía en el país sea real y que esa bioeconomía está dando un aporte a todas esas comunidades que están día a día protegiendo el bosque, protegiendo los relictos de bosque, dándole sentido a que este bosque se conserve para unos retornos monetarios y no monetarios, también que nos entregan unos servicios ecosistémicos que tal vez aquí en la ciudad a veces no somos tan conscientes, pero eventos desafortunados como el racionamiento que tuvimos en Bogotá nos hizo entender que aquí en los Andes también requerimos la Amazonía, que dependemos de ese bosque, que dependemos de conservar ese bosque. Y cada vez que compramos un producto de bioeconomía amazónica, estamos aportando a esa conservación. Entonces, los modelos bioeconómicos lo que pretenden es precisamente esto: entender cómo logramos unos beneficios monetarios y no monetarios para que las personas que viven y conviven con los recursos biológicos de la Amazonía tengan un incentivo para conservarlo. Bueno, y ahora nombraste una palabra muy importante que es comunidad. Finalmente, uno de los fines de la bioeconomía es aportar a la comunidad y por eso también la comunidad debe participar en estos proyectos. Al respecto, quiero preguntarte cómo es la participación de la comunidad y qué enseñanzas te ha dejado este trabajo comunitario. Enseñanzas, el de trabajo comunitario, todas. Creo que debo mi vida profesional y el instituto debe su ser precisamente a esas comunidades, a esas mujeres rurales, a estos campesinos, a las comunidades indígenas que todos los días están conservando ese bosque. Y tú me preguntas cómo es esta incorporación a los procesos, y es netamente activa. Nosotros elegimos los recursos de la biodiversidad que analizamos a partir de los pedidos de la comunidad. Desde ahí, desde la generación de la idea de un proyecto, la comunidad está activamente participando. Adicionalmente, cuando generamos productos, yo te contaba, hay unos recursos, unos laboratorios, unas plantas piloto, pero esto no tiene sentido si nosotros no proyectamos y no escalamos eso en las plantas de nuestros aliados en el territorio, en Caquetá, en Guaviare, en Amazonas, que precisamente toda esta tecnología la entregamos, la licenciamos, hacemos la transferencia de la tecnología
a esas comunidades, a esas asociaciones, a todas esas organizaciones que de alguna manera como comunidad hacen esta cohesión para obtener esos beneficios monetarios y no monetarios para que ellos lo generen. No nos vale nada desde la bioprospección generar un prototipo si nadie lo va a usar. Entonces, terminamos generando una co-construcción con ellos que dentro del concepto de producto uno pensaría que solamente se va desde el laboratorio, no sé, tal vez cuando estamos pensando en una crema, podemos generar la emulsión, entender cómo debe ser la absorción en la piel, cuál es el metabolito que está haciendo emoliente, eso está genial, pero debe haber alguien en el territorio que lo apropie, que sepa cómo es la obtención de ese ingrediente natural, que haga de esto un negocio para las modelos de bioeconomía en nuestro territorio amazónico. Y eso también como producto, a ti nunca te llega un producto sin una marca, sin un desarrollo logístico, sin entender cuál es la vida de anaquel. Todo eso se va yendo como una bola de nieve que termina siendo una construcción colectiva desde el instituto porque damos ese soporte técnico científico, les entregamos esa forma de tener todas esas fichas técnicas, el interrelacionamiento que pueden tener con un cliente que requiere unas especificaciones técnicas definidas, pero también los dueños del negocio son esas asociaciones, esas comunidades, esos negocios familiares. Entonces, la construcción es totalmente activa, totalmente dinámica y las enseñanzas son totalmente particulares. Muchas veces hablamos de paquetes tecnológicos por especie y uno pensaría que el uso de un producto forestal no maderable en el Guainía puede ser igual al que encontramos en Guaviare porque es la misma especie, pero cambios en humedad, en presión, en temperatura, en equipos, hacen que esto no sea realmente un paquete tecnológico. Lo que se entrega como transferencia de tecnología a nuestros aliados siempre es una solución a la medida, una solución a la medida en cuanto a las escalas que se tienen, en cuanto a las condiciones ambientales, en cuanto a las condiciones sociales, en cuanto a las capacidades técnicas que tiene la comunidad particularmente. Entonces, las enseñanzas son todas, hasta cómo ser persona te están enseñando todo el tiempo. Bueno, ya nos hablaste un poquito de cómo integran a la comunidad en estas cadenas de valor, en estos trabajos de bioeconomía. Sin embargo, también nos dejaste entrever que es un trabajo en el que se integran muchos otros agentes, porque se tienen que sacar finalmente productos con marca propia y muchos agentes. Entonces, no solo interviene la comunidad, también el instituto, también el sector privado. Pues de hecho, uno de los grandes logros del instituto ha sido el convenio que tiene con la marca de cosméticos Natura para entregarles materia prima como la manteca de copoazú. Queremos preguntarte, ¿cuándo se integran tanta gente a estos proyectos puede haber retos? ¿Qué retos son los que han enfrentado en estos procesos? Retos muchísimos y año a año cada vez hay otro reto, pero el mayor reto definitivamente es la construcción de confianza. Cuando tú me haces esta pregunta, estableces un término que ya se nos ha vuelto coloquial, pero que es la materialización del mayor reto, que es la cadena de valor. Nosotros construimos este modelo de bioeconomía basado en cadenas de valor y no en cadenas productivas. Y las dos son cadenas, pero ambas son diferentes. Las cadenas de valor están construidas específicamente en la construcción de confianza para lograr que esos beneficios monetarios y no monetarios sean equitativos para todos los actores de esa cadena. Entonces, tanto los productores o los recolectores como los transformadores primarios, que son la primera transformación que le hacemos a los frutos o al organismo o al recurso vivo, como los transformadores secundarios y terciarios, que son los que ya nos entregan un producto en el anaquel, como incluso el actor que nos permite la logística y el transporte, todos deben tener un beneficio y un aporte en esta cadena de valor. Entonces,
de alguna manera el mayor reto es lograr que entre todos esos actores exista confianza, exista una generación de información transparente todo el tiempo. Y eso solamente se crea a partir de relaciones humanas, porque muchas veces cuando vemos el reto del uso sostenible de la biodiversidad amazónica, siempre nos concentramos en los mismos retos. La logística es terrible, la energía es inestable, el agua potable no está en todos lados, pero todos estos son retos tecnológicos que poco a poco vamos a poder ir subsanando con ciertos recursos. Sin embargo, como seres humanos, la construcción de confianza, uno pensaría que es un reto menor y es el mayor de los retos, porque es establecer ese respeto por la palabra, ese respeto por los compromisos, ese respeto para entender que todos los actores involucrados en esta cadena de valor son igual de importantes y por eso requieren un beneficio equitativo. Listo, Juliana, ya nos has dejado entrever cómo la bioeconomía y la bioprospección son proyectos, son un enfoque que involucra un montón de trabajo, un montón de personas que también tienen un montón de retos, su importancia también para la conservación de la selva. Ahora quiero que le cuentes a nuestro público un ejemplo concreto de un producto que hayan elaborado desde la bioprospección hasta un producto que ya hayamos encontrado en el mercado para poder entender un poquito mejor todo ese proceso. Wow, yo creo que ejemplos hay muchos. Vamos a tomar uno de los que más me gustan, que es el ejemplo de la Mauritia flexuosa. En cada departamento le tenemos un nombre diferente. En Caquetá la llamamos canangucha, en Guaviare le llamamos moriche, en Amazonas le llamamos aguaje, en Brasil le llaman burití, en Baupés mirití. Cada uno le tenemos un nombre, pero pues es un fruto igual de especial en toda nuestra Amazonía, está ampliamente distribuido y creo que buena parte de su especialidad, lo especial que es este fruto, es que crece en un ecosistema estratégico para la Amazonía, que son humedales. Nunca se pensaría que en la selva húmeda tropical haya humedales, pero los cananguchales son nuestros humedales, los humedales son sumideros de carbono realmente importantes que nos brindan servicios ecosistémicos de gran relevancia para el mundo. Y estos frutos que crecen en este ecosistema, voy a permitirme acá tomarlos, pues son frutos que salen en grandes palmas de más de 30 metros y por su color, cuando hacemos la bioprospección de este fruto, entendemos que hay diferentes partes y cada una de estas partes tiene unos compuestos específicos. La semilla tiene compuestos lignocelulósicos, es muy dura. La cáscara tiene unas ceras bastante interesantes y su pulpa tiene un contenido muy rico de ácidos orgánicos, de ácidos succínicos, de manera especial, y también es fuente de un aceite increíble que es la que le da el color a este hermoso fruto, que es un grupo de compuestos llamados carotenoides, especialmente betacaroteno, que coloquialmente nosotros siempre lo identificamos con frutos como la zanahoria. Entonces, al obtener el aceite de este fruto, encontramos un aceite de un naranja muy intenso, precisamente por su contenido de betacaroteno, y desde la bioprospección entonces entendemos cómo desde este fruto podemos obtener un ingrediente natural como este, rico en un compuesto específico que requiere ciertas características de almacenamiento y de tratamiento, porque muchos de estos compuestos que son biológicamente activos son sensibles a la luz, al calor, al oxígeno. Entonces, todo este trabajo de bioprospección nos hace entender cómo llegar acá.
cuando ya entramos dentro del modelo de bioeconomía a los siguientes niveles de maduración tecnológica, que nos lleva a la escala piloto, al diseño de procesos, a la intervención y la co-creación con comunidades, encontramos que como está ampliamente distribuida, hay diferentes comunidades en la Amazonía, por nombrar algunas, como Guaviare, Asmucoca, Acaiconucacha, que están interesados activamente en conservar estos humedales a través del uso sostenible de este fruto para la obtención de este aceite y sus subproductos. Entonces, fíjate que ahí se va entrelazando cómo la bioprospección va entregando resultados para la generación de modelos de bioeconomía. Este moriche hoy por hoy está siendo comercializado en el mundo como ingrediente natural para cosmética debido precisamente a esos compuestos que te nombro y otros compuestos para productos, por ejemplo, para después del bronceado, para cremas, por ejemplo, para protectores solares y bueno, poco a poco entonces el trabajo del Instituto Sinchi trasciende toda esta generación de información para lograr que estas comunidades que están logrando este genial aceite logren acuerdos comerciales con transformadores secundarios y terciarios y puedan obtener productos terminados que lleguen al consumidor que está interesado en apoyar la bioeconomía amazónica. No, Juliana, es muy interesante ver cómo en nuestras casas podríamos tener un producto que viene de un largo viaje, en este caso pues de los humedales, de la selva, de los morichales y finalmente lo podemos encontrar en un tarrito que puede estar en nuestro baño, por ejemplo. Entonces es muy interesante, pero ahora para continuar con la conversación, cuando se hacen procesos de bioprospección, un riesgo que se corre si no se hace bien es caer en prácticas que puedan ser consideradas como biopiratería. ¿Cómo el instituto logra evitar eso? Ahorita que estábamos hablando de por qué la bioeconomía, teníamos esta frase que te decía, lo que no se conoce no se valora. Y precisamente la bioprospección se convierte en una estrategia para evitar la biopiratería, porque efectivamente si tú conoces lo que hay en el bosque, conoces su valor, conoces su potencial comercial, las mismas comunidades logran ser esos guardianes de la biodiversidad y no permiten que se entregue esa diversidad a otras regiones, a otros países. Adicionalmente, entonces, esa transferencia de conocimiento y de tecnología a las comunidades de lo que encontramos en los recursos del bosque se convierten en una estrategia de conocimiento, de valorización para que no se dé ese ejercicio. Adicionalmente, el marco legal en Colombia nos permite de alguna manera que todos estos proyectos a partir de contratos de acceso a recursos genéticos estén muy monitorados por la autoridad ambiental, que es la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Recursos Ecosistémicos, y que entiendan cuáles son los recursos que están siendo objeto de bioprospección en nuestro país, qué son esas investigaciones, qué es lo que se está buscando, qué es lo que se encuentra y cuál es el potencial comercial que se puede llegar a tener. Al tener un potencial comercial y encontrar que tal vez debe haber unos retornos por esa obtención de beneficios monetarios y no monetarios a partir de un producto derivado de la biodiversidad, estos contratos de acceso a recursos genéticos de alguna manera regulan que esto se dé. Y como tú bien lo resaltas, muchas veces son actores de otros países quienes están interesados en estos recursos de nuestro bosque amazónico. Y la legislación colombiana es bastante estricta con esto porque
en estos marcos legales de bioprospección se requiere que haya una institución nacional de apoyo y siempre un investigador colombiano que esté como garante de que estos procesos de bioprospección se den de manera muy transparente. Y adicionalmente, cuando estos recursos provienen de un sitio resguardado por una comunidad indígena, pues también requieren otros mecanismos como la consulta previa que hacen que toda acción de bioprospección sea plenamente informada a la comunidad y de alguna manera con un conocimiento transparente, con la generación de confianza, la construcción de una cadena de valor, esto se vuelve de alguna manera el blindaje para una mala práctica como la biopiratería. Bueno, Juliana, a lo largo de esta conversación nos has permitido entender por qué el enfoque de la bioeconomía y la bioprospección son claves para la conservación de la selva. Entonces, quiero conocer tu perspectiva a futuro. ¿Cómo te imaginas el territorio amazónico en 10 o 20 años gracias a la bioeconomía? Yo me imagino un territorio con personas logrando su buen vivir. A mí realmente me parece muy valioso este concepto de las comunidades indígenas del buen vivir que a partir del concepto de abundancia nos hace entender que no necesitamos acumular bienes para lograr un buen vivir. De esta manera, en 10 años, yo me esperaría una Amazonía conservada, una Amazonía restaurada, con muchas más comunidades apropiadas de procesos para el uso de los recursos del bosque, protegiendo ese bosque como la fuente de esos beneficios monetarios y no monetarios y una Amazonía que esté aportando al PIB del país, una Amazonía que no siga siendo esa región, esos departamentos que van en los índices de competitividad más baja de nuestro país, sino una región que esté punteando por su innovación. Bueno, ojalá esta perspectiva a futuro se logre y se cumpla porque el territorio amazónico es muy importante, pero también muy olvidado. Finalmente, para terminar esta conversación, quisiera que le dejaras un mensaje a nuestro público de cuál es la importancia de la bioeconomía, pero no solo ya a nivel amazónico, sino en general. Para nuestros oyentes, el mensaje que quisiera dejar es: crean en su país, crean en lo local. Crean en todas estas economías solidarias, en todas estas economías locales, comunitarias, que le están dando un nuevo enfoque cosmocentrista al desarrollo de nuestro país, que nos va a permitir, con una lógica de no acumulación, la generación de un buen vivir para todo el país. Bueno, Juliana, muchas gracias por tu participación aquí en Ecos de la Selva. Nos dejaste entender por qué con productos económicos, con productos que podemos encontrar en un mercado, podemos proteger la selva. Muchas gracias por tu participación. Gracias, María Camila. Y a los que nos escuchan y ven desde diferentes territorios, también muchas gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos de la mano de Juliana Cardona que la bioprospección y la bioeconomía son dos caminos que se unen en un mismo punto: la conservación y el uso sostenible de la selva amazónica. Esto fue Ecos de la Selva.